Dos palabritas sobre la querida Santa Ana, abó de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos méritos tendrían sus abós para haber tenido a la Santísima Virgen como su filia? Entonces, realmente que la querida Santa Ana y el San Joaquín son dos santazos, y que es bueno siempre que vean cómo nuestro Señor tiene genealogía, o sea, sabe de dónde viene, o sea, eso es una cosa interesante. El días pasados alguien me comentaba que se dan muchos casos de suicidios de jóvenes que no saben cuál es su origen. O sea, por ejemplo, con el tema de que ahora una pareja de hombres o mujeres pueden adoptar meninos, esos meninos, claro, ellos saben que no son su pai y su mai. Entonces eso causa un problema, porque estamos hechos para una familia natural. Entonces, cuando no sabemos cuál es nuestro origen, eso causa un desconcierto, y que se dan muchos suicidios a causa de esta cosa. Pero quería hablar de otro tema. Hoy me enteré que había un padrecito, es un padrecito, en fin, que tiene un blog y que aparentemente es muy tradicional y muy conservador, etcétera, etcétera. Yo no leí, no escuché el comentario que él hizo, lo leí por otra persona, diciendo que parece que este padrecito, que es muy conservador, el PPP, salió alabando la misa nova. Y uno dice, ¿cómo es posible que gente que ha leído, en fin, uno sabe que es una persona instruida? Este menino yo lo conocí cuando él era estudiante de abogacía, después se hizo sacerdote, etc. Bueno, ¿cómo es que puedes alabarla a la misa nova después de todas las consecuencias que estamos viendo de la misa nova? Este padrecito que le estoy comentando, un día escuché una palestra que daba sobre Isabel, la gran Isabel la Católica, y en un momento de la palestra comenta y dice, sí, porque San Juan Pablo II, y yo sentí una cosa como que me taladraban el oído. ¿Cómo puedes llamar a San Juan Pablo II cuando es Juan Pablo II lo único que hizo en su vida fue hacer ecumenismo a tope, y del más grosero? Entonces, siempre que vean estos personajes así con aspectos de tradicionales y de pulcros, pero que largan cosas así, no pierdan tiempo. Yo les contaba, yo no sabía, les pregunté recién si ustedes sabían la historia del Sino de Carpeña. ¿Qué es esta historia? Una historia interesante. Resulta que hace un tiempo atrás, ahora, a ver, más de 15 años, creo, me tocó tuve la gracia de visitar en el norte de Italia un pueblito que se llama Carpeña. ¿Y por qué fui a Carpeña? Porque escuché hablar de que ahí en Carpeña, habría un sino de la única iglesia que hay en el pueblo, que es un pueblo pequeño, que sonaba Susiña. ¿Cómo que sonaba Susiña? Sí. Y que empezó a sonar en 1970. Y estuvo sonando creo que hasta los años 1980, 82 creo. ¿Y cómo que sonaba Susiña? Sí. A ver, les cuento. Cuando llego al pueblo, veo la torre cinegra del convento de los franciscanos, que es la única iglesia que hay en el pueblo. Ok. Y estaciono el carro ahí, justo había un funeral, entonces había gente reunida,
por la misa de funeral, etc. Y le pregunto a uno, ¿es cierto que acá sonaba un sino de Sociño? Sí, es ese sino que está ahí, dice. ¿Y cómo? ¿Cómo que sonaba? Sí, dice, sonaba, o sea, se escuchaba, pero el sino no se movía. Pero eso sería lo de menos, me dice uno de que estaba ahí. Eso sería lo de menos. El problema es que, por ejemplo, supongamos que este era el límite del patio del convento de los franciscanos. No había nada que divida, no había una pared. Y aquí ya estaba yo en la rúa. Si tú entrabas en el convento de los franciscanos, escuchabas su sino. Pero si salías, ojo, no había pared, no escuchabas su sino. O sea, ¿cómo podías detener el sonido si no había una pared? Les cuento. Todo empezó una madrugada, no sé, 5 o 6 de la mañana, empezaba a sonar talán, 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 como alarma la bocina, ¿no? Cuando hay un incendio, una cosa así, se suena a tope el sino. Bien. Toda la gente, los vecinos se fueron y batieron la puerta del convento y preguntan a los frailes, ¿qué está pasando? Nada, ¿por qué? Pero no escuchas el sino. Los franciscanos dentro del convento no escuchaban nada. El franciscano salía a la vereda y escuchaba. Volvía a entrar, no escuchaba. ¿Cómo es este cuento? Bueno, la cuestión es que se daba así, o escuchaban dentro del convento o no. Pero si salían fuera del convento, no escuchaban. O a la inversa. En fin, un día era así, un día era no, pronto. Entonces pensaban al principio de que era algún que estaba brincando poniendo parlante, porque el sino no se mexía. Y era ese sino. Cada sino tiene un tono, una nota. Entonces, todos sabían que era ese sino. Además, alguien podrá decir, bueno, pues capaz que era de un sino de más longe. No, el siguiente pueblo está a más de 40 kilómetros, no se escucha el sino de la otra iglesia, nada. Bien, la cuestión es que al principio era casi todos los días que sonaba. Y claro, ya la policía subió, vio que no había parlantes, porque se escuchaba perfecto. Tendrían que ser unos parlantes muy fuertes si es que era una grabación. No había parlantes, no había fuse de nada, en fin. Entonces ya empezaron a inquietarse. Llamaron gente experta en sonidos de la Universidad de Bolonia, vinieron gente de Alemania, de Francia, de España a estudiar el cuento del sonido del sino de Carpena. Nada. No encontraron nada, al punto tal de que fue engrasado porque es algo de... estuve ahí un ratito, como había una misa de funerales, falé un poquito con algunos y me fui. Y fui a cargar gasolina y a la venina de la gasolinera le pregunto también si era cierto, lo decía, sí, es cierto. Y venía una mujer bajando por una rúa y la llama, ¡eh, Josefina! Lleva al padre a hablar con Mengano, no me acuerdo el nombre. Mengano era un señor que se había dedicado a grabar los sinos. Cada vez que empezaba a sonar el sino, el tipo grababa, ¿no? Y había otra cosa interesante, porque no siempre sonaba a alerta, ¿no? A veces sonaba a morto. ¿Saben cómo suena amor? Ten, ten. Eso es señal de que hay un difunto en el pueblo. Bien. El tema es que a veces sonaba morto, el sino no se mexía, y alguien aterrizaba, alguien se moría. Incluso había gente que se moría
sin estar doentes. En fin, le agarraba un síncope por ahí, lo que fuese, o un accidente, lo que sea. O sea, ¿por qué? Bueno, si hay alguien que está grave, vos podés decir, bueno, a ver, vamos a hacer sonar para que la gente se prepare. No, había gente que a veces se moría sin aviso. Nadie podía estar tocando el sino a difunto. Bien. Y así pasaban los meses, venía gente, la policía, revisaban todo, nada, no encontraban nada. Pero otra cosa curiosa fue que en el convento de los franciscanos, no sé si se lembrarán, la gente mayor, en la década del 1970, ya empezó la misa nueva. Y la misa, desde el fin del Concilio Vaticano II hasta el 70, ya empezaban a hacer algunas modificaciones, ponían la mesa, falaban en la lengua vernácula, en fin, las sacras desaparecían. Claro, pues vos tenés acá una mesa, las sacras, ¿cómo haces para ponerlas? En fin. La cuestión es que un día se levantan los frailes y en la sacristía había un mueble así como este, que es donde se reviste el sacerdote, y estaba todo preparado para la misa tridentina, no para la misa nova. Y encontraron en el altar puestas las sacras de esto. Y las sacras ya habían desaparecido hace 5 años. Incluso empezaron a preguntar, pero ¿de dónde estaban? Porque la habían guardado no sé dónde y nadie sabía dónde estaban las sacras. Entonces, claro, ¿por qué la misa tridentina? ¿Por qué aparecía todo para la misa tridentina? Los franciscanos se volvían loidos, los superiores franciscanos removían a los frailes pensando que había algún fraile tradicionalista, en fin, oscurantista, que quería dar la misa tridentina y estaba haciendo todo este show No, los sacaban a los frailes, los mandaban a distintos otros conventos, traían otros frailes nuevos y sucedía todo lo mismo. Bueno, la cuestión es que esta Josefina me lleva hasta el hombre este que tenía una especie de oficina, donde decía Oficina del Sino de Carpeña. Entonces, ahí tenía toda una colección de artículos, de periódicos de toda Europa comentando el famoso Sino de Carpeña, fotos de las cosas preparadas para la misa tridentina, las grabaciones de cada vez que le sonó el sino, el personaje este grababa el toque. Bien, y hablando con este señor, al final les pregunté, bueno, ¿y hasta cuándo? No me lembro bien si fue hasta el año 80, 82 que de tanto en tanto sonaba, hasta que al final ya no sonó más, pronto. Y le pregunté, bueno, nunca se supo por qué sonaba, no. Y le pregunté, ¿y tú qué piensas? ¿Por qué sonaba el sino? Y él me dice, mire padre, porque se ve que el hombre era un tradicionalista. A mí me sorprendió mucho cuando puso aparecieron las fotos con las cosas para la misa tridentina. Y los frailes juraban y perjuraban que ellos no habían sacado ni habían preparado nada. Bueno, ¿qué será? Yo le dije, a mí se me ocurre que puede ser lo siguiente. ¿Qué cosa? El Padre Pío murió en el año 68. Justo al año siguiente se proclama Pablo VI, larga la misa nova. Pero la misa nova en la práctica oficialmente empieza en 1970, marzo 1970. Y esto comienza marzo-abril 1970. ¿No será alguna brincadera del Padre Pío?
Porque el Padre Pío, en la misa nueva, no, ojo. Hay una misa donde él está con la mesita ahí, porque ya se ve que los franciscanos también venían medios cambiados, etc. Pero el pobre viejo ya estaba lo sostenían continuamente. No podía andar pidiendo tal vez que le cambien el altar. Pero bueno, a lo que voy. El Padre Pío nunca dio la misa nueva. Y él es franciscano, italiano. Yo no encuentro otra solución al tema. El Padre Pío yo creo que estaba haciendo sonar el sino de manera milagrosa para alertarnos sobre la misa nueva. Porque si no, no tiene sentido todo este show. Primero, el sino no sonaba por artefacto humano. Eso era, todo el mundo lo declaraba. Había algo sobrenatural por el cual ese sino sonaba. Entonces, a mí me parece que podríamos pensar que el Padre Pío estaba llamando la atención sobre lo que se venía. Y claro, en aquel entonces quizá la gente no percibía tanto el problema de la misa nueva. Pero después de que uno ya ha pasado tanta agua debajo del puente, y ha visto misas candomblé, misas ubandistas, misa tango, misa de todos los colores, uno bien puede pensar de que quizás si no era el Padre Pío, algún otro monje que estaría con ganas de entretenerse y de hacer el trabajo de alertar a los fieles sobre la misa nueva. O sea que hay hasta estos casos, ¿no? Y podríamos citar otros, en donde se veía como un decir, cuidado que viene algo. Cuidado que viene algo. Entonces, perder tiempo o realmente escuchar a sacerdotes que supuestamente saben la diferencia de una y otra misa, ojo, pues la saben, y seguir con la misa nueva, incluso atacar a los que dan la misa tridentina, es un absurdo, una necedad total. Entonces, nos pidamos a la Virgen Santísima, a la querida Santa Ana, que nos den un gran amor a la misa tridentina. Que nos den un gran amor, porque la Iglesia se va a restaurar con la misa tridentina, no con la misa nueva, eso olvídenlo. Hoy creo que mandé a los grupos unas profecías de Ana María Janí, una francesa, una anciana francesa, también terciaria franciscana, que murió allá por los años 1940-45. Esta mujer tenía los estigmas y ella profetiza los 3 días de Tebras, etcétera, etcétera, y profetiza que la misa iba a ser cambiada y que no iba a ser del agrado de nuestro Señor. Lo profetiza ya por el año 1898, por ahí. Entonces, si ya hay profecías anunciando el desastre de la misa nueva, no hagamos la tontería de prestar atención a la gente que está con eso y que cree que eso es lo que si das la misa nueva prolija, está bien. No, la misa nueva es pésima, prolija o improlija, con música sacra o sin música sacra. O sea, en sí misma la misa nueva es mala. Pidamos a la Virgen y a Santa Ana que nos dé un gran amor a la Virgen, a la Santa Misa, y así un día poder alcanzar la vida eterna. Ave María Purísima.